No quiero hablarle de legendarios esta mañana. Quiero seguir compartiendo acerca de lo que hemos estado hablando. Dile al que está a tu lado, el poder de la sabiduría. El poder de la sabiduría. Y esta mañana el mensaje se llama la gran necesidad. La gran necesidad. ¿Cuántas cosas en nuestra vida consideramos necesarias? ¿Sí? Puedes hacer una lista de eso. A lo mejor consideras necesario, yo considero necesario comer. ¿Cuántos consideran? Sí, deberían considerar necesario hacer dieta también. Consideramos la Coca-Cola. Estoy viendo a uno disimuladamente. Algunos consideramos necesario, a otro también, ya lo vi. Consideramos necesaria la Coca-Cola. ¿Cuántas cosas en nuestra vida tú y yo consideramos necesarias? Quizás si pudiéramos hablar y sentarnos un ratito, la mayoría de nosotros podríamos hacer una lista de las cosas que consideramos necesarias. Algunos consideramos necesaria nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestro matrimonio. Ay, yo no sé qué haría si mis padres me faltaran, ¿verdad? De pronto te topas con personas que piensan así, que eso consideran necesario. Pero ¿alguna vez has considerado necesaria la sabiduría? ¿Te has sentado un momento, te has detenido un momento en tu vida y has considerado como necesaria a la sabiduría? Si tu respuesta a eso es sí, entonces vas por el camino correcto. Voltea a ver al que está a tu lado. ¿Tiene cara de que va por el camino correcto o tiene cara de que no sabe ni dónde está? Si hemos respondido a eso, sí. Si hemos considerado a la sabiduría como algo necesario en nuestra vida, muy probablemente hayamos comenzado a transitar el camino correcto. Si aún nos cuesta responder, si de pronto decimos, no, bueno, está bien equivocarnos algunas veces, está bien cometer errores, está bien tropezar, yo considero que no es tan malo, no soy tan malo, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto es tantito, verdad? Si a algunos de nosotros todavía nos cuesta trabajo responder a eso, es probable que todavía estemos transitando el camino de la necedad. Porque acuérdate que el enemigo número uno de la sabiduría no es la ignorancia, sino la necedad. Y la necedad no es otra cosa que otro día hablamos de eso. Quiero que me acompañes al Salmo capítulo 90. La semana pasada hablamos un poquito acerca de él. Es nuestro pasaje base para estos mensajes. Salmos capítulo 90, verso 12. Salmos capítulo 90, verso 12. Enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Puedes levantar tu mano derecha conmigo y hacer este salmo una oración. Decirle: Señor, enséñame a contar mis días de tal modo que traiga a mi corazón sabiduría. Hay muchas cosas necesarias en tu vida. Hay muchas cosas importantes en tu vida. Hay muchas cosas que pueden cambiar el rumbo de tu vida, pero la sabiduría tiene que ser una de ellas. Y tú y yo tenemos que comenzar a hacer esta oración. Tenemos que comenzar a pararnos frente a Dios y decirle: Señor, enséñame a traer sabiduría a mi corazón. Y cuando la Biblia habla de corazón, no está hablando del músculo que bombea sangre, no está hablando del órgano vital que tenemos en nuestro cuerpo. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de dos cosas, de varias cosas, pero dentro de estas varias cosas, dos son más importantes que las demás. ¿Está bien? Hay un montón de cosas que podríamos hablar acerca del corazón, pero estas dos pueden tener un peso trascendente en nuestra vida. Y número uno es las decisiones. Dilo conmigo: decisiones. Entonces necesitamos tener sabiduría para nuestras decisiones. Pero número dos, la otra implicación de corazón en las escrituras es acerca de nuestros afectos. Y tú y yo necesitamos también sabiduría para saber dónde ponemos nuestros afectos. Y cuando hablo de afectos, hablo de pasiones, hablo de sueños, hablo de deseos, hablo de anhelos, hablo de todas las cosas que a lo mejor podrías considerar que son lo que hace latir tu corazón. Necesitamos sabiduría para nuestras decisiones y necesitamos sabiduría para nuestros afectos. Pero en esta mañana quiero hablarte de la primer parte de este Salmos capítulo 90, verso 12. Enséñanos, dilo conmigo: enséñanos.
El salmista está haciendo una oración y no la está haciendo al aire. Literalmente se la está haciendo al Señor. Le está diciendo: Dios, enséñame a contar mis días de tal modo que traiga a mi corazón sabiduría. No necesito que me enseñes a cómo hacer dinero. No necesito que me enseñes a cómo hacer crecer mi iglesia. No necesito que me enseñes a cómo sostener mi matrimonio. No necesito que me enseñes a cómo educar a mis hijos. Necesito que me enseñes a contar mis días, para que en esos días que tú me permitas vivir, yo pueda traer a mi corazón, a mi decisión y a mis afectos lo más importante que puede haber en este momento: sabiduría. Porque si tú me enseñas a hacer crecer todo lo que tengo sin sabiduría, probablemente lo voy a perder. Acuérdese, conquistamos por fe, avanzamos con estrategia, pero retenemos con sabiduría. ¿Cuántas cosas se nos han ido de las manos por falta de sabiduría? A lo mejor hace algunos años tuviste un empleo que hoy no tienes y lo perdiste por falta de sabiduría. Por falta de sabiduría en tus decisiones, por falta de sabiduría en tus afectos. A lo mejor tuviste un ministerio y servías en algún otro lado, en alguna otra ciudad, y la conquistaste por fe y entraste por fe y avanzaste con estrategia, pero de pronto vino algo que movió tus decisiones, que movió tus afectos, y te faltó sabiduría para retener eso que Dios había puesto en tus manos. Una de las cosas importantes, un amigo me mandaba una foto de un ministerio en África, que el que lideró ese ministerio, Cristo para las Naciones, Christ for All the Nations se llama el ministerio, era el ministerio del pastor Reinhard Bonnke, un alemán que se pasó la mayor cantidad de años de todo su ministerio en África, haciendo cruzadas de miles de personas. Hay algunos registros que dicen que en uno de los años, no sé si 2006 o 2007, Reinhard Bonnke en sus cruzadas alcanzó a más de 6 millones de personas. Ahora, Reinhard Bonnke ya murió y dejaron a alguien que era parte de su equipo. Y ves a estas personas que lideran ahora el ministerio, que lideran ahora el equipo, y los ves haciendo la misma cantidad de cruzadas y con mayor cantidad de gente. ¿Qué hubiera pasado si estos que quedaron al frente de eso no tienen sabiduría para retener lo que les ha sido puesto en las manos? Se pierde. Y todo el trabajo de una vida se desperdicia. ¿Cuántas cosas Dios quiere poner en tus manos? Porque no sé si sepas, pero Dios quiere poner cosas en tus manos. Pero lo mejor que puedes hacer en este momento es traer a tu corazón sabiduría. Porque si Dios pone algo en tus manos y tú y yo no somos sabios, lo vamos a perder. Entonces dilo conmigo: necesitamos sabiduría. Enséñanos, Señor, enséñanos. Dios es quien nos enseña. Proverbios capítulo 28, verso 5. Proverbios capítulo 28, verso 5. ¿Ya estás ahí? ¿Ya lo pusieron en la pantalla? Los malvados no entienden de justicia, pero el que busca a Jehová lo entiende todo. Los malvados no entienden nada, pero el que busca a Dios lo entiende todo. Tú y yo decidimos de qué lado queremos estar. Tú y yo decidimos si queremos ser de los malvados que no entienden nada. Ay, Dios, que no entiendo nada. O podemos ser de los que buscan a Dios y buscando a Dios entienden todas las cosas. Eso es sabiduría. El que busca, dilo conmigo: el que busca. Entonces surge una pregunta: ¿qué estás buscando? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que está moviendo tu corazón a buscar? Después de estos días tú tienes que salir de aquí diciendo: quiero encontrar sabiduría. La semana pasada te dije que la sabiduría tiene una voz y llama, y te está llamando y nos está llamando a nosotros. Está en un lugar y nos está diciendo: ven, ven. Salmos capítulo 51, verso 6. ¿Cuántos han leído el Salmo 51 alguna vez? ¿Sí? La oración de los días difíciles de David.
El verso 6 revela algo extraordinario, porque es Dios quien nos enseña. Es a Él a quien buscamos. Pero ahora, ¿cómo Él nos enseña sabiduría? He aquí, tú deseas la verdad en lo íntimo, por tanto, en lo secreto, hazme conocer sabiduría. ¿Qué dice esta versión? He aquí, tú deseas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. ¿En dónde? Secreto. Es en lo secreto. Dios usa la intimidad. Dile al que está a tu lado, Dios usa la intimidad. Pero acuérdate que ya te he hablado de la intimidad. Y te he hablado de ir un paso más lejos y más profundo en la intimidad. Y no solamente es un asunto de sentarnos y llorar y, oh sí, gracias Jesús, siento tu presencia como me envuelve. Sumérgeme. No solamente eso, sino es sentarnos con Jesús y hablar con Él y pedirle consejo a Él. Eso es intimidad. Y Él en la intimidad, Él usa la intimidad. Él usa el momento en el que tú y yo nos sentamos a su mesa como ese momento en el que hay una transacción de sabiduría. La suya o la nuestra por la suya. Cuando tú y yo nos sentamos a la mesa con Jesús, tú y yo nos sentamos con un nivel de sabiduría. ¿Cuántos aquí se consideran sabios en alguna cosa? Levanta tu mano. Tú eres más sabio que alguien. ¿Sabes algo que alguien no sabe? Estoy seguro que eres un poco más sabio que yo, porque yo no sé algunas cosas. Entonces, si quieres encontrar a alguien de quien te puedes considerar más sabio, eres más sabio que yo, porque sabes cosas que yo no sé. Entonces todos aquí nos consideramos sabios. Todos aquí somos sabios en alguna medida. Y cuando tú y yo nos sentamos a la mesa con Jesús, sucede una transacción de sabiduría. Yo vengo a la mesa con mi sabiduría, pero Él viene a la mesa con su sabiduría. Y en esa intimidad, en ese sentarnos a la mesa, en esa conversación, en ese pedirle el consejo, yo pongo en la mesa mi sabiduría, Él pone en la mesa su sabiduría, toma mi sabiduría que es humana, limitada, carnal y bastante deficiente, y pone en mi plato su sabiduría. Es la cosa más extraordinaria que tú y yo podemos disfrutar, porque nuestra sabiduría no produce grandes cosas. Es más, acompáñame a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Súper famoso este pasaje. Algunos usan un cachito nada más de esto y lo tuercen. Verso 5. Confía en Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. Él enderezará tus sendas. Verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces nuestra sabiduría no produce grandes cosas. Es más, estoy seguro que muchos de nuestros errores han sido por considerar nuestra sabiduría como algo elevado. Muchos de los errores que tú y yo hemos cometido han sido porque hemos considerado que a veces somos más sabios que Dios. O no hemos querido considerar a Dios para tomar nuestras decisiones o para nuestros afectos, porque sabemos en el fondo que Dios va a decir algo diferente a lo que pensamos. No, si voy con Dios, Dios me va a decir otra cosa, entonces mejor no voy, mejor aprendo yo solo. Y eso es lo que Proverbios capítulo 3 verso 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Entonces cuando tú y yo nos sentamos a la mesa, sucede esta transacción. Y ahora sí, Isa, ¿me ayudan con la mesa, porfa? Job capítulo 33 verso 3.
Estoy fascinado con todo esto que Dios me está enseñando. Pónganla por aquí, Dani, aquí, ahí, un poquito más para aquí. Ahí, ahí, ahí. Una ahí. Eso. Excelente equipo de producción. Job capítulo 33, verso 3. ¿Ya estás ahí? Acuérdate, no sé si sepas, pero Job es un libro atemporal. O sea, algunos historiadores dicen que Job no es, cronológicamente no ocupa el lugar que ocupa en tu Biblia, ¿ok? Tú y yo tenemos el libro de Job antes del libro de los Salmos. Pero algunos historiadores, teólogos, antropólogos de las escrituras dicen que Job es incluso antes de Noé. Que es entre un espacio entre la creación y Noé. No lo sé. La cosa es que Job está en la Biblia y está chido. Si nunca has leído Job, sería una buena oportunidad para que comiences a leer. Y Job hace una pregunta en el capítulo 28. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Quién la hallará? ¿Dónde se encuentra? No sé dónde está. Job tiene una intriga. ¿Dónde puedo encontrar esto que Proverbios capítulo 8 describe, que estuvo antes de la fundación del mundo, que estuvo mientras se fundaba el mundo, que estuvo y está ahí mientras todas las cosas son creadas? ¿Dónde puedo encontrarla? Y en medio de su conflicto, en medio de esta lucha de reinos, que yo creo que Job es una evidencia de una lucha de reinos entre el reino de nuestro Señor Jesús y el reino de las tinieblas, y Dios le da permiso a Satanás de tocar a Job y le dice: solamente no lo mates. Y Satanás le dice: sí, pero porque tú estás con él, quita tu mano y vas a ver cómo te maldice. Y Dios le dice: solamente no lo mates y vas a ver. La mujer aparece y le dice: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Mira cómo te ha ido. Y Job se voltea con sabiduría y le dice: no, 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 recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo. Un capítulo anterior, cuando Job está enfrentando todas las pérdidas que en menos de 24, ¿cuántos han perdido algo? ¿Sí? Job en menos de 24 horas perdió todo lo que toda su vida había construido. Y al final de esos momentos, cuando se acercaban las últimas horas del día, en lugar de Job levantar su mano y maldecir a Dios, se tira al suelo y adora. Pues muchas de las cosas que tú y yo tenemos como evidencia de nuestra sabiduría es cómo respondemos ante las circunstancias difíciles. Ahora, Job tiene un amigo, capítulo 33. Es el amigo Eliú. Que bueno, para los amigos que tenía Job, ¿para qué quiere el diablo, verdad? Con eso era suficiente. Job capítulo 33, verso 32. Job está hablando con Eliú. Y Eliú, bajo la unción del Espíritu, bajo la revelación de Dios, Eliú le dice en el verso 32: si tienes algo que decir, respóndeme, habla, que yo te quiero justificar. Verso 33: si no, óyeme tú a mí, calla, y yo te enseñaré sabiduría. Entonces hay dos cosas aquí interesantes para los que queremos encontrar y adquirir sabiduría. ¿Cuántos quieren sabiduría? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres sabiduría? Levanta tu mano si tú quieres sabiduría. Hay dos cosas importantes que tienes que comenzar a hacer. Esta número uno en dos cosas. ¿Te las digo o no te las digo? Sí. Oír y guardar silencio. ¿Qué tenemos que hacer? Pero cómo nos encanta hablar. ¿Vamos a la mesa? Oh, Jesús, qué bueno que estás aquí. Sabes cuánto te amo, gracias. Mira, tengo problemas con mi matrimonio, tengo problemas con mi familia, tengo problemas con mis hijos. Ya no sé qué hacer, no sé si sacarlos de la casa, amarrarlos a un árbol o qué hacer. Mira, Señor, yo sé que son tu herencia, pero si quieres te los devuelvo. Mira, Padre, ayúdame con mi trabajo. Y estamos y tienes al pobre Jesús así. Voy a hacerla como de Jesús. Jesús, yo sé que Jesús es más guapo que yo, pero después de tus largos 7 minutos de oración: ay, Jesús, gracias, porque tú siempre me escuchas. Tú tienes oídos para mí. Nadie me escucha, pero tú sí me escuchas. En el nombre de Jesús. Amén.
Y yo me imagino a Jesús. Ya se va. Y todo lo que tenía una respuesta para cada pregunta que me hizo. Pero si tú y yo queremos adquirir sabiduría, hay dos cosas bien importantes que no podemos perdernos de vista: oír y guardar silencio. Escúchame bien. Quien no aprende a disfrutar el silencio, nunca aprende a prestar atención. Y quien no presta atención, termina haciendo algo diferente a lo que se le pidió. Pues cuando tú y yo nos sentamos a la mesa con Jesús, sí, ven con todas tus necesidades, ven con todas tus peticiones, ven con todas tus cargas, ven con todas tus dolencias, ven con todas tus aflicciones. Trae a todos tus demonios, todos, que no te falte ni uno. Todos. Siéntalos a la mesa con Jesús. Pero cuando llegue el momento, guarda silencio. Oye y guarda silencio. La Biblia nos enseña que tú y yo tenemos que ser lentos para hablar y prontos y hábiles. Prontos es una palabra que se define como hábil, y hábiles para escuchar. ¿Cuántas cosas Jesús tiene para hablarnos, para enseñarnos, para que tú y yo podamos adquirir con los años sabiduría, con el tiempo sabiduría, con el sentarnos a la mesa con Jesús sabiduría? Y la razón por la que esto no ha sido evidente en nuestra vida es porque no hemos aprendido a oír y a guardar silencio. Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1. Verso 5. Ahora, Santiago es el hermano natural de Jesús. ¿Sabías eso? Jesús tuvo hermanos. María tuvo más hijos. Jesús tenía hermanos naturales. Tenía hermanos y hermanas. Y Santiago es el hermano natural de nuestro Señor Jesús y nos desafía a una vida de oración. Santiago es el que dice: ustedes piden un montón de cosas, pero todas las cosas que piden no las reciben porque piden mal. Piden para tus deseos, piden para sus deseos. Entonces por eso Dios no les entrega nada, porque lo que piden están pidiéndolo mal. Santiago nos desafía a una vida de oración alineada a la voluntad de Dios. Pero en esa vida de oración hay un desafío mayor que incluye a la sabiduría. Santiago capítulo 1, verso 5. Voy a leerte desde el verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis envueltos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia una obra perfecta, para que seáis perfectos e íntegros, sin que os falte, sin que les falte cosa alguna, sin que te falte nada. Dile al que está a tu lado: Dios no quiere que te falte nada. En medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, en medio de los días difíciles de tu vida, Dios no quiere que te falte nada. Pero no solamente está hablando de provisión, no solamente está hablando de salud, no solamente está hablando de recursos, no solamente está hablando de amigos, no solamente está hablando de iglesia. Dios no quiere que te falte nada. Y como Dios no quiere que te falte nada, inspira a Santiago para incluir en esos versos que tú y yo pidamos sabiduría. Entonces la sabiduría está ligada a las aflicciones. Santiago dice: y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, el que da a todos generosamente y no reprochando, y le será dada. O sea, cuando tú y yo vamos a la mesa con Jesús y le decimos: Jesús, necesito sabiduría. Tengo que tomar una decisión en mi matrimonio. Tengo que tomar una decisión en mi trabajo. Tengo que tomar una decisión con mis hijos. Tengo que tomar una decisión con mi futuro. Mis afectos se están inclinando. Necesito sabiduría. No necesito poca, necesito mucha sabiduría. Jesús
del otro lado. Saca una bolsa enorme y la pone en la mesa. Toma la que quieras. Toma la que quieras. Toma la cantidad que necesites. Nunca habrá un límite para esto. Esta bolsa es como la bolsa de Mary Poppins. No tiene fondo. Puedes encontrar lo que sea. Aquí hay sabiduría para todo lo que necesitas. Toma la que necesites. Toma la que quieras. Tómala. Es tuya, es para ti. Dame esa sabiduría que tú tienes. Porque la verdad es que no me agrada mucho que seas sabio en tu propia opinión. Ven, dame eso. Llévate mi sabiduría, que no es de este mundo. Tómala, sin reproche y sin medida. Increíble transacción. ¿Quién en este tiempo te da algo sin pedirte nada a cambio? Solo Jesús. Ahora, pero para que tú y yo podamos pedir sabiduría, primero necesitamos reconocer que no la tenemos. ¿Sí o no? Tú y yo no pedimos algo que tenemos, ¿verdad? Tú y yo no pedimos algo que tenemos. Pedimos algo mejor a lo que tenemos. ¿Cuántos le han pedido a Dios un mejor teléfono? ¿Eh? Sí, Señor, dame un mejor teléfono. Porque tienes uno, pero quieres algo mejor. Entonces solamente pedimos algo mejor de lo que tenemos cuando queremos mejorar lo que tenemos. Pero tú y yo tenemos que comenzar a reconocer que no tenemos sabiduría. Que nuestra sabiduría nos puede llevar a cometer errores. Que nuestra sabiduría nos puede terminar poniendo en posiciones equivocadas. Que nuestra sabiduría nos puede arruinar nuestra vida, puede arruinar nuestro futuro, puede arruinar el futuro de nuestros hijos, puede arruinar nuestro negocio, puede arruinar un montón de cosas. Entonces tú y yo necesitamos reconocer que no tenemos sabiduría. Porque cuando tú y yo reconocemos que no tenemos sabiduría, inmediatamente de nuestro corazón saldrá: Dios, dame sabiduría. Dame sabiduría. ¿Recuerdas que el camino de la sabiduría comienza con reconocer nuestra necedad? ¿Quieres comenzar a transitar el camino de la sabiduría? Tenemos que comenzar a reconocer que somos necios. Por eso nuestra oración al final, la semana pasada, era: Señor, que podamos ser menos necios y un poco más sabios. Mientras menos necios somos, más sabios somos. Santiago nos habla de diferentes sabidurías. Si sigues leyendo ahí en el libro de Santiago, te vas a encontrar que Santiago habla de dos sabidurías. Habla de una sabiduría animal, natural, carnal. Incluso habla de una sabiduría demoníaca. Pero habla de una sabiduría divina. Y él hace una comparación. Y siempre he escuchado a gente que dice que no pueden salir dos aguas de una misma fuente. ¿Has escuchado eso alguna vez? Que no puede salir agua dulce y agua amarga de una misma fuente. ¿Sabes de qué está hablando Santiago cuando eso? Está hablando de sabiduría. No está hablando de que insultes o no insultes, está hablando de sabiduría. Está hablando de que si tú y yo nos sentamos a la mesa con Jesús, reconocemos nuestra falta de sabiduría y comenzamos a pedir la transacción de la sabiduría, Él se quedará con la nuestra, nos entregará la suya y de nuestro interior comenzarán a correr ríos de agua viva, que no es otra cosa que palabras de sabiduría. ¿Sabes que el mundo está necesitando una palabra de sabiduría? No necesita que le digan cuál es su número de teléfono, su apellido, es el nombre de sus abuelitos que ya se murieron. El mundo no necesita que le digan: a ti te depara el futuro, para esto vas a ser el apóstol de las naciones. No, el mundo no necesita que le digan eso. El mundo no necesita que le digan: Dios te quiere bendecir, quiere hacer prosperar tu negocio. De aquí a un año, Adriana, tendrás una empresa próspera. El mundo no necesita eso. El mundo lo que necesita es que la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios se derrame sobre nosotros, para entonces tú y yo poder tomar decisiones de acuerdo a su voluntad y que nuestros afectos no se desvíen para mantenerse en el orden correcto. Tú y yo lo que necesitamos es sabiduría. El mundo necesita es que se despierten hombres y mujeres temerosos de Dios. Que temer a Dios no es lo mismo que miedo. Temer a Dios es tener una reverencia completa y total para Dios. Tener a Dios en el lugar que le corresponde. Y el que teme a Dios ha dado el primer paso hacia la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría.
Sabiduría no tiene nada que ver con la edad. Uf, yo he conocido en estos 16 años de caminar con el Señor un montón de gente adulta, mucho más grande que yo, muchos más grandes que yo, que no son nada sabios, que son muy necios. Pero también he conocido gente de mi edad o más chica que yo, que las escuchas y dices, rayos con esta gente, ¿de qué planeta vienen? Y conforme va pasando el tiempo, te das cuenta que son personas que acostumbran sentarse a la mesa con Jesús, oír y guardar silencio, y que cuando no tienen algo están dispuestos a pedirlo. Señor, dame sabiduría. Santiago habla de estas dos diferentes y las compara con dos tipos de aguas. Porque quien abunda en una no podrá abundar en la otra. Cuando abundas en sabiduría no podrás abundar en necedad. Ahora, para los días de David y Salomón, esto está increíble. Para los días de David, para los días de Salomón, David escribe y dice: enséñame a contar mis días de tal modo que traiga a mi corazón sabiduría. Salomón tiene una oportunidad, ahora es el rey. Dios se le aparece y le dice: Salomón, tu papá era mi cuate. Tu papá quería construirme una casa y yo le dije: no, yo te la voy a construir a ti. Yo le hice una promesa a David y le dije que iba a preservar su trono por un montón de generaciones. Es más, Salomón, el linaje de tu padre será de donde nazca el Mesías del mundo. Así que, Salomón, por amor a tu padre, tú tienes chance de pedir algo. Y Salomón dice: necesito sabiduría para liderar a tu pueblo. Salomón, te volaste la barda, bro. Te voy a dar sabiduría y te voy a dar riquezas. Porque si Dios te da riquezas, sin sabiduría terminarás igual de pobre. Pero si Dios te da sabiduría y te entrega riquezas, lo que Él ponga en tus manos no se perderá. Yo prefiero sabiduría y después riquezas que riquezas y de último sabiduría. Porque la sabiduría que venga después de la riqueza será para salir del pozo en el que mi necedad me metió. Espero que hayan grabado eso, Para los días de David, para los días de Salomón, para los días de Job, para los días de los patriarcas y los profetas, la sabiduría estaba en un lugar escondida. Extraordinario. La sabiduría estaba en un lugar escondido. No era fácil accesar a ella. Por eso Job pregunta: ¿dónde está? Proverbios dice: estoy aquí en las colinas y estoy haciendo un llamado si alguien oye mi voz. Proverbios capítulo 9 comienza diciendo que la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. La sabiduría tenía una casa y ella la edificó. Y para los días de estas personas, Abraham, Isaac, Jacob, David, Jefté, Elías, Isaías, Jeremías, Daniel, todos los profetas menores, mayores, Oseas, Ageo, Sofonías, todos ellos, la sabiduría estaba escondida. Pero para ti y para mí ya no es así. Ellos no podían entrar ahí, no había un camino que los llevara a ese lugar donde está la sabiduría. No tenían acceso a eso. Era por fe, era creyendo, era esperando en la promesa. Pero ahora tú y yo ya no vivimos así. Esto debería alegrar tu corazón, porque ahora tú y yo sí podemos alcanzar la sabiduría, sí la podemos encontrar. Y escúchame bien, la vamos a recibir. Yo estoy convencido que de Iglesia Restauración Cancún saldrán las personas más sabias de toda esta ciudad. Y no sabios llenos de información. No saldrán de aquí las personas más informadas de todo Cancún. Saldrán las personas que toman las mejores decisiones y que no permiten que sus afectos se desvíen. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1.
verso 20, verso 19. Pablo está hablando de una palabra profética acerca de Jesús y que Dios a través de Jesús destruiría la sabiduría de los sabios y desecharía la inteligencia de los entendidos. Y Pablo en el verso 20 comienza a hacer una pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de esta época? ¿Dónde están esos que creen saber mucho? ¿No aturdió Dios la sabiduría del mundo? Por cuanto en la sabiduría de Dios el mundo, no por su sabiduría, dejó de conocer a Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la necedad de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros proclamamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente escándalo y para los gentiles necedad. Mas para ellos los llamados, está hablando de judíos y gentiles, mas para ellos los judíos y los gentiles, que son los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y Pablo continúa hablando. Y continúa hablando del poder de la cruz, y continúa hablando del poder de la sabiduría, y continúa hablando de Cristo crucificado, y continúa hablando de un montón de cosas extraordinarios. En el capítulo 2, verso 7 dice esto, Pablo dice esto: sin embargo, verso 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría que no es de este universo, dice mi versión, ni de los gobernantes de este mundo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la escondida, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Espérate, ponle pausa ahí, espérate, ¿no empezaste hablando de la sabiduría? ¿Y ahora por qué estás hablando de Cristo crucificado? Porque Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Quieres sabiduría? Está en Cristo. Él es. La sabiduría en un tiempo estuvo escondida, pero ahora es revelada en Jesús. David se sentaba a la mesa y le decía: enséñame a contar mis días de tal modo que traiga a mi corazón sabiduría. Y Jesús estaba del otro lado de la mesa sin poder acercarse a David por causa de la separación que había por el pecado. No podía acercarse y no podía dejar que David se acercara tanto. Entonces Jesús tenía que traer de su sabiduría y ponerla en una mesa. Pero ahora en Cristo Jesús, quien es la sabiduría de Dios, cuando tú y yo vamos a la mesa y le decimos: dame sabiduría, necesito sabiduría, reconozco que no la tengo, necesito no poquita, necesito mucha sabiduría. Ahora Cristo se levanta, nos hace a un lado y Él toma nuestro lugar, porque Él es la sabiduría de Dios. Entonces ya las decisiones ya no son nuestras, ahora es Él decidiendo con sabiduría por nosotros. Cristo es la sabiduría de Dios y ahora tenemos acceso a Él. La sabiduría está ligada a la madurez, no es de este mundo. Escúcheme bien, usted y yo tenemos una demanda. Y la demanda es que no podemos reaccionar, no podemos pensar, no podemos comportarnos como lo hacen todos. No podemos hablar lo que hablan todos. No podemos hacer lo que hacen todos, porque usted y yo tenemos una sabiduría que no es de este mundo, que no es de este universo, dice mi versión. ¿Por qué? Porque esta sabiduría no es superficial. Esta sabiduría revela lo profundo de Dios. Verso 9, antes bien, como está escrito, 1 Corintios capítulo 2, verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio,
ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Y Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Entonces este pasaje no está hablando de que ahora, wow, cosas que ojo no ha visto. Yo nunca he visto a un muerto resucitar. Yo nunca he visto que se abra el techo y caiga a una vaca. Yo nunca he visto que brote agua de una piedra. No está hablando de eso, está hablando de las profundidades de Dios, las cosas que ojo no ha visto, las cosas que oído no han oído, las cosas que no han subido a tu corazón, están en la profundidad de Dios, que son reveladas cuando tú te sientas a la mesa con la sabiduría. Siéntate a la mesa con Jesús, siéntate a la mesa con la sabiduría, y lo profundo de Dios vendrá a lo profundo de ti. Pablo está hablando de sabiduría, porque esta sabiduría revela lo profundo de Dios. Verso 13: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él les son necedad, y no puede entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente. Verso 15: en cambio el espiritual, ¿quién es el espiritual? El que se sentó a la mesa con Jesús y ahora ha probado de la sabiduría que no es humana, que no es de este universo. Ahora ese espiritual tiene la capacidad de juzgar todas las cosas. Él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces la sabiduría que estaba escondida para otros ahora está siendo revelada para nosotros en Cristo Jesús. Y tú y yo podemos sentarnos a la mesa con Él, con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios toma nuestro lugar, nos revela las profundidades de Cristo y activa la mente de Cristo en nosotros. Escúcheme bien, usted puede pensar lo que Dios piensa. Ay, pastor, es que mi cabeza no da para tanto. Yo no sé cómo le hacen, leen la Biblia y se acuerdan de tantos versos. No se trata de leer la Biblia, no se trata de memorizar los versos. Se trata de que se siente a la mesa con Jesús, que se siente a la mesa con la sabiduría y deje que la sabiduría le revele lo profundo de Dios y active en usted la capacidad de pensar como Cristo piensa. ¿En qué Cristo piensa? Cristo piensa en lo bueno, Cristo piensa en lo justo, Cristo piensa en lo piadoso, Cristo piensa en lo de buen nombre, en lo que es digno de alabanza. Ay, pastor, es que usted supiera todas las cosas que pienso. Claro, todo eso piensas porque nunca te sientas a la mesa con Jesús. No sé cómo le voy a hacer. Siéntate a la mesa con Jesús, hallarás sabiduría. Es que ya no sé qué decir. Siéntate a la mesa con Jesús y hallarás sabiduría. Siéntate a la mesa con Jesús. Ahora, la sabiduría en griego significa Sofía. Es una palabra extraordinaria. Sela se llama así, Sela Sofía. Esperamos que Dios active eso en ella. Ana Jimena es llena de gracia y la vemos y es una niña llena de gracia. A donde va es una niña llena de gracia. Pero sabiduría en el griego es Sofía. Y Sofía significa conocimiento profundo de Dios. No significa cualquier cosa. Sabiduría no es amontonar información. Sabiduría es tener un conocimiento profundo de Dios. Y sabiduría en el griego, Sofía, es la capacidad de aplicar con habilidad lo que se conoce de Dios. ¿Cuántas cosas sabe usted de Dios que no tiene la capacidad de vivirlas? ¿Cómo le hago para vivir esto? Necesita sabiduría. Porque la sabiduría no es información. Sabiduría es cuando Dios abre su corazón y nos deja ver lo profundo que está en Él. Activa la mente de Cristo en nosotros. Y entonces tú y yo desarrollamos la capacidad de vivir en el nivel que Dios quiere que vivamos. Escúcheme bien, Dios no quiere que usted viva en miseria todo el tiempo. Dios no quiere que usted viva en enfermedad todo el tiempo. Dios no quiere que usted viva en problemas familiares todo el tiempo. Dios no quiere que usted tenga batallas y luchas con sus hijos todos los días, en su matrimonio, en su trabajo. Dios no quiere eso. La única salida a eso está en la sabiduría. Pero no en la sabiduría de este siglo. No en la sabiduría humana. No en la sabiduría que amontonas con los años. Yo tengo un montón de canas y ahora mis canas me hacen sabio. No, no, no. Probable que tus canas sean más por necedad que por sabiduría.
Una persona sabia se encuentra en su capacidad de tomar buenas decisiones. Siéntate a la mesa con Jesús. El conocimiento profundo, sabiduría más que ancho, es profundo. ¿Cómo la alcanzamos? Voy terminando. Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, verso 6. Proverbios capítulo 2, verso 6. Porque Jehová da la sabiduría. De su boca procede la ciencia y la inteligencia. Porque Jehová da la sabiduría. De su boca proceden la ciencia y la inteligencia. Dios la da. Dios da la sabiduría. De Él fluye la sabiduría. Él es la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría. Ahora, si Él la da, ¿dónde la da? Porque si yo te digo, están vendiendo algo, pero no te digo dónde. Si yo te digo, están regalando pavos en Navidad, pero no te digo dónde, te vas a quedar sin pavo. Entonces te tengo que decir que están regalando algo. Te tengo que decir que Dios da la sabiduría, pero también te tengo que decir dónde la da. Salmos capítulo 51, verso 6. Tú deseas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me haces conocer sabiduría. Dios da la sabiduría, dígalo conmigo. Dios da la sabiduría y la da en el secreto. No la da en público. Tú adquieres un poco de sabiduría si prestas atención a todo lo que yo estoy hablando. Adquieres un poco de sabiduría, pero la verdadera sabiduría que necesitas para el resto de tu vida está en el secreto de Dios. Está en que te sientes a la mesa con Jesús, oigas y guardes silencio. Familia, la sabiduría no es para unos cuantos. Wow, el pastor es sabio. Wow, yo conocí a un hombre que era muy sabio. Uy, esa mujer es sabia. No, 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 no. La sabiduría no es para unos cuantos. La sabiduría no es para personas de avanzada edad. La sabiduría no es para personas con mucha experiencia. Escúcheme bien, esto debería alegrar tu corazón. La sabiduría está disponible para todo aquel que quiera ir y sentarse a la mesa con ella para oír y guardar silencio para ser enseñado. La sabiduría está disponible para todos. La sabiduría está disponible para mí. La sabiduría está disponible para ti. ¿Cuál es el precio que hay que pagar para encontrar sabiduría? Sentarme a la mesa con Jesús. Sentarme a la mesa y decirle: Señor, no sé qué hacer. Escúcheme bien, la cosa más valiente que usted puede hacer en la presencia de Dios es decirle: no sé. No sé. Un montón de veces algunos de ustedes me han llamado, me han preguntado qué hago. Y mientras estoy escuchando, a lo mejor yo estoy diciendo: sí, claro, sí. Y por dentro estoy diciendo: tengo idea. Señor, ayúdame. Necesito sabiduría. Dame una palabra de sabiduría. No necesito un mensaje de sabiduría. Necesito una palabra de sabiduría que destrabe esto, que desatore esto, que haga activar, que mueva esto. Una palabra, dame una palabra. ¿Dónde? Él la da. ¿Dónde? En el secreto. El precio para pagar es sentarme a la mesa con Él, oír y guardar silencio. Escucharlo hablar. Que nuestros ojos sean alumbrados, que nuestros ojos sean abiertos. Dile al que está a tu lado: la sabiduría está disponible para ti. Yo anhelo que usted sea cada vez menos necio y cada vez más sabio. ¿Sabe por qué? ¿Se lo digo, Raúl, o no se lo digo? Porque cada vez me va a llamar menos. Ahora, no estoy diciendo que no me llame. Madurez es siempre reconocer que dependemos del consejo. Madurez reconoce que siempre depende del consejo, que va a necesitar un consejo toda la vida. Pero madurez
también reconoce que no necesitamos el consejo, que hay un punto que no necesitamos el consejo para las mismas cosas. Yo anhelo que usted me busque para tener un consejo. Mi deseo. Y yo no tengo problema si usted me busca para un consejo. Tengo problemas cuando usted me busca para el mismo consejo todo el tiempo. Mi respuesta va a ser la misma. Siéntate a la mesa con Jesús. Escúchalo a Él. Vamos juntos a sentarnos a la mesa con Jesús y decirle, Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? En este momento necesitamos sabiduría. Venimos a vivir esa transacción, está disponible para nosotros. Termino con esto, la sabiduría se habla y se vive, se enseña y se modela. Hechos capítulo 6, verso 3. La iglesia estaba creciendo, la primera iglesia estaba avanzando, las cosas estaban cambiando, los apóstoles estaban trabajando a marchas forzadas y de pronto se dan cuenta que nos estamos desenfocando, nuestros afectos están yendo por otro lado y nuestras decisiones están cambiando. Necesitamos espacio y tiempo para retomar lo que nos corresponde. Y los apóstoles dicen, no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Verso 3, hermanos, buscad más bien entre vosotros. ¿Por qué no buscaron entre los apóstoles? Hubiera sido más fácil, ¿no? Hermanos, escojan a alguno de nosotros. ¿Quién puede hacer esto? Y la indicación no fue esa. La indicación fue, entre ustedes están los que necesitamos. Busquen entre ustedes a 7 varones que sean de buen testimonio, llenos de espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos este servicio y nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Verso 7. Escogen a los hombres y dentro de esos hombres estaba Esteban, quien después muere apedreado. Pero Esteban era una evidencia de que la sabiduría se habla. Esteban era una evidencia de que la sabiduría se vive. Esteban era una evidencia de que la sabiduría se enseña y se modela. Esteban es una evidencia de eso. Y era uno de los que servía a las mesas. No era el apóstol que predicaba. No era el pastor que dirigía la iglesia. Era quien ponía las sillas el día de la reunión. Y ese hombre estaba lleno de Dios y lleno de sabiduría. Lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Y el resultado de que gente dentro de la iglesia, no de que el pastor, no de que el apóstol, no de que el profeta, no de que el ministerio, no de que el hombre que está al frente esté lleno del espíritu y de sabiduría, sino de que la iglesia, los hermanos entre nosotros estemos llenos de sabiduría. La evidencia es esta, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos era multiplicado grandemente en Jerusalén y un gran número de sacerdotes obedecían a la fe. La evidencia, el poder que hay en la sabiduría hace crecer y multiplicar. Por eso le digo que el Cancún no necesita que le digamos cuándo nació. Cancún no necesita que le digamos cuántos años va a cumplir de fundación. Cancún no necesita que le digamos su fecha de nacimiento. Cancún necesita encontrar hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, llenos de Dios, que de ellos fluya de su interior un río de agua viva que se vea con la evidencia de una palabra de sabiduría. ¿Dónde adquirimos eso? Dios la da. ¿Dónde la da? En el secreto. Termino. Póngase de pie, venga todo el equipo. La sabiduría
La sabiduría le va a hacer resistir en los días difíciles. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y grandes señales milagrosas entre el pueblo. El que servía a las mesas. Pero algunos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cilicia, y de Asia, surgieron para disputar con Esteban. Verso 10. Pero no podían resistir. ¿No podían qué? Resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. La sabiduría te va a hacer resistir en los días difíciles. Porque cuando otros se levanten contra ti, la sabiduría te dirá: no te defiendas, deja que sea yo quien te defienda. Cuando otros quieran atentar contra tu vida, la sabiduría te va a decir: hey, no, tranquilo, no es esa palabra, no es así, no es así, es así, es de esta otra forma. No digas eso, mejor dile esto. ¿Dónde sucede eso? Yo oro, mi oración, Efesios capítulo 1, versos 17 y 18. Que los ojos de tu entendimiento, que los ojos de la sabiduría sean alumbrados. Lucas capítulo 24, verso 45. ¿Puedes ponerlo, por favor? Lucas capítulo 24 y verso 45. Esta es mi oración. Esta es mi oración por ti, para estos días. Entonces Él les dijo, 45, verso 45. 24, 45, 4, 5. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Levanta tu mano derecha. Padre, en el nombre de Jesús. ¿Qué tal? Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún, y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros en esta transmisión. Espero que el mensaje te haya bendecido, te haya animado, haya fortalecido tu fe, porque todavía queda mucho por hacer. Así que nos vemos en la próxima.